Bueno, bienvenidos. Siempre empiezo por bueno, no sé por qué lo hago. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar sobre orientación sexual, géneros y todo esto que lleva unos años muy de moda, muy de moda, que se está dando más visualización. Y bueno, os traigo a una persona para que nos hable un poco de ello y arroje un poco de luz. Soy Rafa Fernández y esto es Historias de la puta vida. Nos acompaña Celia Blanco, periodista, divulgadora y bueno, ha trabajado en escritora, ha trabajado en tele, trabaja en tele, ha trabajado en radio, tiene podcast. En fin, haces de todo, Celia. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, supongo que lo que soy es una superviviente, es decir, no creo que sea muy diferente a cualquier otra persona autónoma. En mi caso, yo trabajo con contenidos, entonces lo que hago es que, ¿qué es lo que quiere usted? Y entonces me lo piden y yo lo corto en lonchas muy finitas. Cuarto y mitad Muy de bien. chopper, ¿cómo quiere usted el chopper? ¿De lonchas finitas o gruesas? Yo lo que hago es dar contenidos sobre, es verdad que suelo dar contenidos sobre sexo y sexualidad, porque es mi temazo, pero bueno, soy periodista bueno, tú lo has explicado muy bien, llevo 30 años en la profesión, 24 en televisión de seguido, 6 en la radio y 2 con podcast y con otros formatos, porque ahora la información fluye. Uh-huh. Bueno, que sepas que aquí puedes decir lo que te dé la gana. Aquí no, luego esto no se edita, no se corta, esto conforme se Esto graba, va, esto va a saco, esto va a esto va saco en y ya crudo. está. Y tú eres responsable de todo lo que digas en este podcast. Exactamente. Que a veces pienso que está muy mal hecho eso, pero bueno, No, veremos. a mí me parece lo más sensato. Yo he editado muy poco. He editado a veces para condensar, pero cuando alguien tiene un buen discurso es fantástico. Si supiésemos todos tener discursos de 20 segundos, hablaríamos mucho en los medios. Sí, pues es difícil, ¿eh? Tener un monólogo. Mis programas suelen durar 30 minutos, más o menos, y es muy difícil llenar 30 minutos. Al final, muchas veces te Uf, quedas en blanco yo y no tardo muy poco, sabes. yo tardo muy poco, yo tardo muy poco, pero yo soy un chorreo de cosas, o sea, yo no paro de hablar, entonces no hay problema. Bueno, el caso de ponerme en contacto contigo y muchas gracias por no ignorar mis mensajes, es porque Pero quería hablar fuiste de. educado, es decir, es lo mínimo, Sí, ¿no? O sea, bueno, fuiste pero. educado, simplemente me dijiste, tengo un podcast, no soy nadie conocido, tengo un podcast, me gustaría hablar contigo de sexo, a mí me parece que es algo bueno y te voy a decir más. Yo confío en los nuevos formatos, es decir, a mí me parece que tú tienes la misma relevancia, importancia y necesidad que si estuvieses en La Sexta o estuvieses en Radio Nacional de España. Es decir, tú eres alguien que está divulgando, que está enviando un mensaje. Creo que hay que tener un mínimo de respeto hacia cualquiera que se dedique a algo así. Hombre, sí. Muchas gracias. Cosas más bonitas me dices. Pues vamos a empezar si quieres, porque te he Venga, traído para hablar de orientación sexual, de géneros, cuéntame, etcétera, etcétera, ¿vale? cuéntame qué lío tienes. Lo que se dice, lo que se habla en la calle. Muy bien. Se nos ha ido un poco la cabeza con el tema de la orientación sexual. ¿En Me qué explico. sentido? En el sentido de que bueno, entendemos, o creo que la mayoría entiende que hay heterosexuales, homosexuales, transexuales, bisexuales, etc. Hasta Transexuales no aquí, es orientación sexual. bueno, el género, o qué sería. Transexuales es una cuestión de identidad de género. La voy a cagar mucho, ¿eh? Tú Bueno, no ríeme todo lo pasa que me nada tengas que y yo reír. estoy aquí estoy aquí para que aprendamos. Te digo, transexuales no es orientación sexual. Heterosexual, bisexual, asexual, demisexual, homosexual, son orientaciones sexuales. Lo que pasa es Vale. que si me dices que si se nos ha ido mucho la cabeza porque de repente tenemos muchas etiquetas, A eso ¿es por iba. eso por lo que lo dices? Porque de Sí, repente sí. ya no somos todos nada más que maricones o, No, no, o no, machotes. pero te quiero decir que dentro de. He leído que en la comunidad LGTBI, bueno, la comunidad o la Sí, sí, está asociación, muy o es bien que no sé cómo. dicho. No, asociación, no, comunidad.
comunidad LGTBI, están aceptados 26 tipos de orientaciones sexuales. Y he estado leyendo... Probablemente, y yo no me sabré ni la mitad. No, y yo tampoco. Pero te lo quiero decir porque me No, yo te parecen explico. Esto es muchísimas. una cuestión, no, esto es mucho más fácil. No es que se nos haya ido la cabeza, como que hay personas que sí que tienen la necesidad de ser etiquetados y encontrarse con otras personas que entiendan cómo sienten, cómo colocan las cosas en su cabeza, cómo son capaces de articular una relación emocional, porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de orientaciones sexuales, hablamos de que tú lo que tienes es una implicación emocional. El sexo es otra cosa, ¿vale? Pero tú tienes una implicación emocional. ¿De quién te podrías enamorar? ¿Quién puede ser que te llegue a tocar la fibra? Entonces tú te empiezas a dar cuenta, de repente, que a ti solamente te gustan que te digan cosas bonitas las mujeres. ¿Te encanta? Cuando una mujer guapa te dice una cosa bonita y es capaz de conectar contigo, a ti te parece que es lo mejor que te puede pasar. Entonces tú eres heterosexual. Pero cada persona le ocurre una cosa diferente. ¿Qué pasa? Que hay muchísimas personas que tienen la necesidad de sentirse identificadas, representadas y sobre todo respetadas. Porque si tú no tienes problema, si a ti nunca te han faltado al respeto por cómo has sentido, porque tú eres heterosexual, a ti te gustan las mujeres, entonces eso es lo más normal, a ti no te agreden, nadie te cuestiona, tú no tienes la necesidad de tener una etiqueta. Pero a lo mejor, imagínate que a ti no te atrayese sexualmente la gente, que pudieses tener una implicación emocional con esas personas, pero no pudieses, ni quisieses acostarte con ellas. Que puedes ser la sangre de su sangre, la carne de su ser, pero no te apetece que te toque, no te apetece que tenga sexo contigo, o sí te apetece que te toque y quieres que el sexo sea de otra manera, y tienes la necesidad de que nadie se ría de ti, porque tú sientes así. Por eso hay veintitantas orientaciones sexuales aceptadas. Claro, pero lo que choca mucho a veces es el tema de si a ti te gusta una mujer, aunque no te guste tener relaciones, tú sigues siendo heterosexual o homosexual, ¿no? Depende de tu género. Sí, depende de tu orientación, sí, claro, que tiene que ver eso con la ganas de mear. Es decir, No lo las sé. orientaciones sexuales van por un lado, las orientaciones sexuales van por un lado. Tu orientación sexual va determinada por la implicación emocional que tengas con hombres, mujeres o no, o personas no binarias, y ya está. O sea, a ti te puede gustar cualquier tipo de persona. Da igual. O sea, por ejemplo, las personas intersexuales, que es como una de las grandes invisibilidades de nuestro espectro. ¿Qué es? Perdona. Las personas intersexuales son aquellas personas que, para que lo entendamos bien, no son ni hombres ni mujeres por la propia genitalidad que tengan. Es decir, por ejemplo, son personas que nacen con gónadas, pero nacen también con una vagina. ¿Qué es eso? Si tú tienes gónadas, que es una característica masculina, y también tienes una vagina, ¿qué eres? Pero es que luego también están las mujeres Rokitansky. Las Madre mujeres mía. Rokitansky son mujeres que una de sus características es que tienen la vagina ciega, es decir, no les puede entrar un pene, porque tienen corto el conducto vaginal. Tienen una pared, si tú tienes sexo con ellas, chocas con una pared inmediatamente. Y cuando te digo inmediatamente, te digo a lo mejor a 1 centímetro. ¿Y Sí, esas sí. mujeres, qué pasa? ¿No tienen sexo esas mujeres? Claro que lo tienen, pero lo tienen que tener de otra manera. Y lo que necesitan es que la gente se dé cuenta de que puede existir una mujer Rokitansky en tu cama. Es decir, tú puedes conocer a una chica guapísima una noche, te gusta un montón, te metes con ella en la cama y cuando tú vas a hacer lo que haces siempre con el resto de las mujeres,
que me imagino y quiero creer que será pues estar mucho con ellas, acariciarlas mucho, estar muchísimo rato, cuando vas a metérsela solamente te cabe 1 centímetro. Es complicado, Sí, sí, pero desde luego. existen. Y esas mujeres existen y nadie habla de ellas. Por eso es muy importante hablar de sexo. No, de hecho, ni lo conocía. O sea, me Lo has sé, dejado muy loco. lo sé, pero mira, cuando me hacéis entrevistas, por ejemplo, personas como tú, a mí me gusta contaros a lo mejor historias que sean así, porque me da la sensación de que si yo te contase lo típico de ser bisexual, que yo te lo puedo contar, yo soy bisexual, si quieres te cuento mi adolescencia de bisexual y nos reímos todos, pero la visibilidad bisexual es muchísimo más amplia, por ejemplo, que el de las mujeres Rokitansky. Entonces, yo que, por ejemplo, en este caso no soy una mujer Rokitansky, yo no lo soy, pero he hablado con ellas, sí me siento muy sensibilizada y quiero compartir con ellas. Yo he conocido, y además creo que incluso yo no he sabido entenderlas del todo porque después de haber escrito mi artículo hubo como cierta... Porque yo intentaba explicar que estas mujeres tenían derecho a tener una sexualidad que no dependiese del coito. Entonces, porque el problema es que nos han educado para que el sexo siempre traiga implícito un coito. Y ese es uno de nuestros grandes errores. Yo tengo Ya, porque... anécdotas muy buenas en ese sentido. Yo conozco a un urólogo que se llama Javier Mayor de Castro, que está en el Hospital Gregorio Marañón, y que es uno de esos tipos que en su trabajo como urólogo, él se dedica a explicarle a los hombres que han sido operados de cáncer de próstata todo el mecanismo que pone a su disposición la Seguridad Social para que ellos recuperen la erección. Porque todas las personas, todos los hombres operados de cáncer de próstata pierden la capacidad erectiva. Porque una de las primeras cosas que tienen que hacer es sajar el cáncer. Y el cáncer lo que rompe son los nervios que determinan y facilitan esa erección. ¿Vale? Este tipo, este urólogo, Javier Mayor de Castro, tenía un paciente de 54 años, apañadito, divorciado, majete, que cuando le dijo, tenemos todo esto a tu disposición, que la Seguridad Social tiene grandes cosas a vuestra disposición para conseguir ereccionar, este señor le dijo, ¿sabe lo que pasa, doctor? Que entre mis amigas se ha corrido el rumor de que he aprendido a hacer otras muchas cosas y nunca, jamás, había ligado tanto como ahora. A mí me parece que esto es una gran enseñanza, sobre todo si tenemos en cuenta un dato dado por la Asociación de Andrología de España, y es que 1 de cada 2 españoles mayores de 50 años ya no se le pone dura. ¿A cuántos conoces de más de 50 años que reconocen que no se le pone dura? Hombre, no Yo a muy conozco muchos, la pocos, verdad. yo a muy pocos, yo a muy pocos. Y esto no solo les afecta a ellos, les afecta también a sus parejas, ¿vale? No, a la Tampoco vida en conozco, común y... tampoco te conozco a tantas parejas que digan que a sus parejas ya no se les pone dura. Pero te digo aún más, podría curarse. Cualquier persona que tenga este problema, yendo a la seguridad social, a su médico, puede curarse. Y si su médico le dice que no, le doy mi correo, que yo le busco quién sea. Vaya, vaya. Pero entonces igual me he planteado mal esta entrevista. Igual no tengo yo, bueno, ni yo ni nadie, que entender. Te quiero decir, a ver, me explico. Se suponía que yo te traía aquí para entender un poco más el tema este de la orientación sexual y todo esto. A lo mejor tenemos que dejar de intentar entender y simplemente no juzgar y ya está. Tolerar, Hombre, no claro, pero esa es juzgar la y base. cada uno que... No, pero vamos a ver, esa es la base, ¿vale? O sea, la base de toda esta historia, la base de que podamos seguir adelante, la base de que tengamos convivencia, es que nos respetemos y nos toleremos. Que a ti no te moleste, que a mí me gusten las mujeres, por ejemplo.
que a mí no me moleste, que a ti no te gusten los hombres. Es decir, Claro. partamos de esa base. Pero luego, si empezamos a hablar de identidad de género, yo entiendo que la identidad de género es algo que a la gente le cuesta mucho. Hablábamos de las personas intersexuales. Las personas intersexuales, yo te he puesto un ejemplo. Alguien que nace con gónadas y una vagina. Alguien que nace con un micropene y lo educan como si ese micropene fuese un clítoris muy grande. Yo conozco un caso. Conozco un caso de un tipo que se llama Gabriel J. Martín, lo puede buscar todo el mundo, Gabriel J. Martín, que nació con un micropene de menos de 2 centímetros y creyeron que era un clítoris. Y hasta los 13 años de su vida fue Patricia. Y cuando no le bajaba la regla y le salió una barba como la que tú tienes, se empezaron a preocupar. Porque esto ocurrió en la línea de la Concepción, Cádiz. Y su madre, cuando tenía 16 años, le dijo, mira, Patricia, te vas de mi casa, no sé lo que eres, pero tienes que saber lo que eres, pero lárgate de mi casa. Y desde los 16 años se va fuera de su casa. Y hoy es doctor en psicología afirmativa. Hostia, eso es muy heavy. Entonces, no, claro, pero claro, pero el tema es... o sea, yo lo que creo es que tú tienes que saber esta historia y la gente tiene que conocer esta historia para que entienda lo que es la diversidad. La diversidad no es solo que podamos ser maricones, bisexuales, bolleras, que eso es muy importante, pero eso es lo más visible. Luego hay un montón de historias, de situaciones, de familias, de posibilidades de tolerancia en la que todos tenemos que participar para que sea posible. Porque tú te imaginas que eres Patricia, hoy Gabriel J. Martín, que es un señor, Claro, es un pedazo de señor psicólogo con consulta propia en Barcelona. claro, por eso te digo que a lo mejor lo que teníamos que hacer es simplemente no intentar entender, porque yo no me puedo poner en la piel de ese señor, no me puedo poner en la piel de Gabriel. Pero No, pero lo que tú perfectamente dices, puedo tolerarlo no, lo que y no tienes que hacer juzgar. es escuchar y aprender. Sumar, que vayamos construyendo. Que tú te enteres de esto y que esto te dé pie para que tú, si algún día estás hablando con cualquiera de tus colegas, pues digas, mira, el otro día entrevisté a una piba que no conocía de nada, pero que me contó una historia para no dormir, pero que tú lo Hombre, cuentes. No, pero es sí, sí, sí. verdad. Rafa, te lo digo de verdad. Yo lo cuento para que tú lo cuentes. Yo escribo en El País para que la gente se dé cuenta. Yo de todo lo que te he hablado tengo artículo en El País. Basta con que cualquiera que nos esté escuchando ponga Mujeres Rokitansky, Celia Blanco, El País. Y le va a salir el artículo. Sí, Que en tú el sabes, podcast también tenéis muchas historias de claro, gente y en que el os ha escrito y podcast tal, sí, sí, igual. sí. Vuelvo dentro de muy poco. No lo puedo contar todavía, Ah, pero bueno, vuelvo a menos tener mal. platea. Voy a tener otra vez platea. Entonces, esto es muy Me importante para alegro. mí porque voy a tener una platea excelente. Excelente. Voy a tener una platea muy buena. Entonces, lo que te Vale, quiero decir es, me parece que es bueno y que es sano que hablemos de sexualidad, porque creo que la sexualidad, la diversidad sexual es importante en nuestras vidas. Seamos mujeres Rokitansky o seamos mujeres heterosexuales casadas desde hace 17 años con un señor, ¿vale? vale, Todos tenemos que aprender, todos. vale. Porque luego, a raíz de lo que has comentado bueno, pues de Gabriel mismamente, los niños, es que conozco algún caso, pero no ha querido tampoco, no son amigos, entonces no quiero ahí meter baza. Cuando te viene un niño y te dice, oye, que yo no soy Un niño, José, que soy que un yo no niño o una soy niña, me da niño. igual. Mm. Sí. Y mucha gente dice, hombre, pero siendo niño, ¿qué vas a ver? Al fin y al cabo es un niño, Hombre, a los niños pero les bueno, dejamos un eso, poco en plan de... a ver, eso son es una tontitos y tal. construcción, pero eso es una construcción mental y social en la que los adultos nos creemos que somos los más listos siempre, porque todas las madres somos unas enteras. Todas las madres, esto que dices de como vaya mi madre y lo encuentre, es verdad. Sí,
¿no? Es un poco también, ¿no? O sea, todas las madres somos unas enteras. Lo que pasa es que deberíamos empezar a acostumbrarnos a pensar que los niños lo único que les pasa es que tienen más dificultad en el lenguaje para comunicarse. Y probablemente no tengan un vocabulario tan excelente como una señora mayor de casi 50 años y se expresen de otra manera. Te lo dice una persona que se entiende fatal con los niños, porque yo no sé hablar a un niño como si fuese un niño. Yo a ningún niño le hablo como si fuese un niño, le hablo como si fuese un adulto, lo cual crea pequeñas monstruosidades a mi alrededor, claro, porque claro, mi hijo debe estar hasta la punta de la oreja de mí, porque debe estar harta de que sea así y que no se lo haya puesto fácil. Ahora es un pedazo de tío de 13 años con el que podrías hablar de todo. Yo anoche solté una carcajada porque se rió de mí con tantísima inteligencia, me ridiculizó con tantísima inteligencia, sin hacerme daño, sin insultarme, que me parece que dije, joder, qué bonito, ¿no? O sea, y por supuesto me dejó como lo que era, una petarda y una idiota, ¿no? Pero lo hizo muy bien, ¿no? Entonces, a los niños hay que darles la importancia que tienen. Cuando un niño te viene y te dice que no es un niño, te dice, mamá, es que yo no soy Nico, ¿vale? Yo no soy Nico. Cuando un niño te dice que no es Nico, lo que tienes que hacer, o sea, escucharlo. Yo te voy a contar un caso que no es que sea Nico, es un niño que sí es Nico. Yo te voy a contar un caso de un colegio de monjas de Getafe. 2 niñas Dime. mellizas, Beatriz y Alma. Cuando tienen 7 años, Beatriz dice que ella no es Beatriz. Una niña que siempre ha querido ir con pantalones, que no le apetece jugar a nada no a jugar a nada de las niñas, sino no le apetece adoptar ese rol de niña, ¿sabes? Que va con el pelo muy corto, que a su madre le parece fenomenal. O sea, todo muy cordial, muy cordial, muy cordial, hasta que dice que no es Beatriz. Y le dice a su madre, ¿y entonces? Si no eres Beatriz, ¿quién eres? Dice, yo soy Nico. Dice, ¿cómo que eres Nico? Dice, claro, soy Nico, pero hemos estado jugando a que era Beatriz. Dice, pero yo ya me he cansado, porque yo ya quiero ser Nico. La madre se lo dijo a la profesora inmediatamente y le dijo, hay algo que hacer, porque además Nico lo que decía es que estaba harto de que lo llamasen Beatriz en el colegio. Que él jugaba él está en un colegio que es mixto, claro, es un colegio mixto, ya los colegios de monjas son todos mixtos. Y él jugaba tanto con niños como con niñas, pero se sentía mucho más identificado con los roles de lo que jugaban los niños. Es decir, si los niños estaban jugando al balón prisionero, prefería jugar al balón prisionero a lo mejor que jugar a las muñecas. Pero jugaba a la comba con las niñas y saltaba también a la goma, ¿vale? O sea, era de estos niños que lo que quería era divertirse, pero estaba harto de que lo llamasen Beatriz. Quería que lo llamasen Nico. Con su profesora en un colegio de monjas, diseñó cómo contar en su colegio que él se llamaba Nico. Y les explicó a todos que él ya no era Beatriz, que aquello había sido un juego que había estado bien, pero que él lo que era Nico. Y que su hermana melliza, Alma, jugaba con él a todo porque daba lo mismo que fuese un chico o una chica, que él quería jugar con todos. Toda la clase lo entendió. Ese niño, Nico, va todos los años en la fiesta en la fiesta del orgullo, a la manifestación, porque es de Getafe. Se va con su madre, con su padre, con su hermana melliza y va y reivindica que él es Nico. Entonces, te estoy hablando. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja de Nico es que a Nico le ha pasado en Getafe, en un colegio de puta madre como es el Jesús de Nazareno, donde había una profesora magnífica como ella, que es Eva Planels, y donde pusieron facilidades porque Eva Planels se puso en contacto conmigo y yo les dije, tienes que hablar con este señor. Y le puse en contacto con una persona que está especializada en esto. ¿Entiendes? Entonces esto es una inmensa tela de araña que vamos tejiendo entre todos, como el feminismo, en el que cada una hace una cruzada e intenta aportar. Luego ya en nuestra vida personal ya la cagamos todos los días, ¿me entiendes? Porque todos la cagamos. Porque claro, yo sabía muchísimo de manejar todo
hasta que me explota la vida, ¿me entiendes? Sí, O sea, claro. y eso nos pasa a todos. Yo sé mucho de sexo y de repente mi vida también puede explotar y se va a la mierda todo. Entonces, me pasa lo mismo que al resto de los mortales. Y tengo que recomponerme exactamente igual, no puedo hacer otra cosa. Entonces, Sí. vamos a darle a todo un poquito de humanidad y vamos a intentar no hacernos daño, claro. Sí, por lo que dices, mi niña también me pasó. Mi niña tiene 5 años y tenemos una pareja de amigos que son gays y un día me preguntó que si eran primos. Me dice, ¿los tíos son primos? Y le digo, no, hija, son novios. Y le dije, ves y pregúntales y tal. Pues le daba vergüenza, fuimos. Oye, que me ha preguntado. No, somos pareja tal. Ah, vale. Y ya está. Y todos pensándonos que a lo mejor había que empezar a contarle ahí historias y tal. No, no. Sois novios, pero los chicos pueden ser novios, sí, hija, las chicas también. Y ya está. Y no le dan ni alto ni bajo, no. Claro, Por lo que tú pero dices, que es muy enseguida lo sano. entienden y. Claro, pero es muy sano que tu niña con 5 años entienda que va a poder tener un novio o una novia o va a poder tener las dos cosas. Sí, sí. O sea, eso es No. lo sano. Y además, sí, el El problema es problema. cuando no, el problema es cuando te obligan a que a ti solamente te guste algo. Ahí ya Sí, tenemos que problemas. nosotros lo hacíamos como más grande de lo que, ¿no? El día que la Sí, niña pregunte, por la niña preguntará, se le contesta y a y ya otra está. cosa. ¿Y qué más te quería...? Ah, bueno, una cosa que está muy... que yo, la verdad es que no entiendo. Ahora, lo entiendo, sí, entiendo que lo que hemos comentado, ¿no? Que hay que tolerar, que hay gente que se quiere ver representada y tal. Lenguaje inclusivo, porque sí, que te quiero decir que es el mismo tema del que hemos hablado antes, ¿no? A De ver, gente que no se siente... Porque luego yo creo esto que te quiero comentar podríamos, una cosa. yo creo que podríamos hacer algo. Es decir, yo creo que podríamos hacer algo, porque por ejemplo en inglés, they, them, que nosotros traducimos como ellos, en Ellos, realidad ellas, sí. es ella, ¿vale? O Ujú. sea, en inglés ya tienen un neutro. En el inglés. Entonces, ¿por qué Sí, en sí. inglés sí tienen un neutro y nosotros no? Porque además el inglés no tiene un neutro porque el colectivo LGTBI haya hecho una presión determinada. El inglés tiene un neutro porque en su gramática ya contempla la posibilidad de que exista un género neutro. Ujú. Entonces, entiendo todo lo que me dicen de costumbre, ¿vale? Yo entiendo que es muy difícil decir, porque a ver, pues sí, todos los de Madrid, todos los de Barcelona, todos los de Valencia, todos los de Granada, a ver si me entiendes, que todos esos van a aprenderse leyes perfectamente. Pero vete tú a Zamora, o vete tú a Teruel, o vente al Cabo de Gata y dile a mi vecina Carmen que ahora utilice leyes. Pues bueno, pues a lo mejor nos cuesta un poco. Pero creo realmente que cuando en la tele se usa, cuando en la prensa se usa, cuando los que vienen de Madrid lo usan, cuando los que lo escuchan en otros sitios lo usan, se va enriqueciendo y se va sumando. Entonces, ¿qué hacemos con el género neutro? Mira, yo, por ejemplo, cuando escribo, intento hacer construcciones en las que no traiga implícito el género. Es decir, en vez de los hombres contemplan la posibilidad, pues yo diré, se contempla la posibilidad, ¿me entiendes? O sea, Ujú. intento cambiarlo todo, porque bueno, es un ejercicio y no pasa nada, es un ejercicio muy sano para todos. Intento cambiar el género, intento que no haya género en mi discurso, pero muchas veces es muy difícil. Y muchas veces es que te refieres a personas que es que no son binarias, que es que no son hombres, que es que no son mujeres y tienen todo el derecho a tener un artículo a los que referírselos. ¿Tú te acuerdas de una película que se llamaba June? Sí. ¿Y te acuerdas de lo que pasó con esa película? No, no me ¿No? acuerdo. Vale. No, sí que me suena Cuando la tú película, viste pero June, no. que June es la historia de una chavala, la June... No te veo, Celia. espera un segundo, es que he hecho una cosa muy rara. Sí, es que te quería buscar cuál es el nombre Ah, vale.
de esta persona. Te lo busco con el móvil. A ver, cuando se estrenó June, todos creíamos que, o nos contaron, que era, bueno, la historia es la historia de una adolescente que se queda embarazada, ¿no? Entonces tiene que buscar... Juno, ¿quieres decir? Sí, June. Sí. Se escribía June, June. Sí, sí, vale, sí que sé cuál es, sí, pero no lo he Como visto. junio, como el, Sí, sí, sí. como el mes de junio. Sí, sí, sí. Entonces, esta niña se queda embarazada como con 16 años, entonces tiene que buscar una familia para su bebé. Y entonces empieza como a buscar la familia. Entonces tiene una familia que es una tía que está loca, que, bueno, que tiene su propia movida, que está casada con un tío que también está loco. Entonces, ¿qué es la familia? Como que sí, que no. Bueno, pues esta película, que está muy bien, ha tenido que cambiar todos los títulos de crédito, porque el reparto, hasta ahora, había un nombre que era la chica que lo interpretaba, pero es que la chica que lo interpretaba ha dicho que es una persona no binaria. Sí, el protagonista, sí. Claro, entonces ha dicho que sus pronombres son they y them, que es ella. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Entonces, es que tiene todo el derecho. Y tiene todo el derecho a tener sus pronombres. Y eso pasa en el mundo anglosajón. ¿Por qué no pasa en el mundo latino? ¿Por qué no pasa en España? ¿Por qué no pasa en el castellano? Porque una persona no binaria no puede tener un artículo para referirse a ellas. ¿Y por qué no pasa? Te pregunto. Pues no pasa por mucho. Bueno, yo no sé mucho de etimología y esas cosas, y no sé mucho de No, cómo... No, pues me imagino, pero primero, ya porque no la te hablo Real a ese Academia, nivel. a ver, lo que todos sabemos, la RAE es un feudo machista, lo es desde el primer día, desde que a Concepción Arenal no le dejaron entrar y ella tuvo que terminar diciendo, si vives con tu madre, al que no le dejaba entrar. Es decir, a ver, es machista, ¿vale? Al ser machista, el discurso machista, eso elimina muchas otras posibilidades, no solo a las mujeres, sino cualquier cosa que se salga de ciertos parámetros. Entonces, eso es así y sucede así y no vamos a poder cambiarlo. ¿Cómo se cambiaría esto? Pues mira, se cambiaría si en la RAE entrase, por ejemplo, personas no binarias. ¿Por qué no entran en la RAE? Me consta que trabajan. Hay personas no binarias que trabajan en la RAE. No sé si habrán salido del armario en su entorno laboral. Yo sé que hay personas no binarias trabajando en el entorno de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, Escondidos, pobres. pues no lo sé, a lo mejor sí. El otro día salió una noticia del primer futbolista en Australia que dijo que era gay. Sí, lo Y... sé. El primer futbolista que ha salido, me dicen que ya, no, vamos a ver, ya ha habido más futbolistas que habían salido del armario, el primero se Ah, suicidó. sí. El primero se Ah. suicidó. Sí, el primer futbolista que salió del armario, no recuerdo ahora mismo el nombre, el primer futbolista que salió del armario era un futbolista que lo acusaron de haber abusado de un chaval de 17 años, e incluso hubo una declaración de un chaval de 17 años diciendo que lo había obligado a hacerle una felación. Esto se demostró que era mentira después de que ese futbolista se ahorcase. Joder. Entonces, te digo, no es el primer futbolista, es el primer futbolista que sale del armario ahora. Ah, Ha vale. habido más. Y, por Ahora. ejemplo, cuando salió el primer árbitro de fútbol español, acuérdate, ese chaval lo ha pasado fatal, fatal. Y esto no pasó hace muchos años como este futbolista del que yo te he hablado que se suicidó. Esto hace 6 meses al primer árbitro de fútbol español que ha salido del armario lo linchaban. Porque, por supuesto, no era uno de primera división. No, claro, que aunque ¿Vale? hubiera sido, si ya los No, linchan pero es que simplemente no por ha ser salido árbitros. ningún futbolista del armario en activo. No ha salido uno. Imagínate que a mí, yo siempre lo digo, el día que un tipo nivel alto, es decir, Griezmann, no quiero decir con esto que sean homosexuales, pero Ronaldo, Griezmann, Messi, el día que uno así de potente salga del armario,
¿Se habrá roto de verdad el techo de cristal de la homosexualidad? Porque los propios clubes no quieren que los futbolistas salgan del armario. Sí, me cuadra, sí, me cuadra. Es muy heavy lo que estás diciendo y muy triste, pero así es. ¿Y tú que trabajas en la tele y eso? Mucho condicionamiento también en tele, ¿En qué? radio. Pues porque yo te lo digo porque últimamente parece que la gente se ha vuelto muy loca con linchamientos o palizas a homosexuales y tal. No parece, sí que sacan la noticia, pero incluso cuando hemos hablado de lenguaje inclusivo, de todo este tema, no parece que le den mucho bombo Depende de la en la- cadena que veas. Yo es que tampoco veo mucho la tele, pero el ratito que lo Entonces, veo. depende de la cadena que veas. Yo te garantizo que en la hora de la 1 hemos contado cada una de las palizas homosexuales que ha habido, hemos contado todos los casos de violencia doméstica, hemos contado muchísimas cosas hasta el punto de que Vox ha presentado en una comisión parlamentaria las preguntas de por qué estoy yo en el programa porque le resultó muy incómoda. O sea Sí, que... ya lo he leído. ¿Qué has de- dicho? Uy, lo que ha dicho Celia. Entonces, No, depende. pero no me Yo, refiero a que salgan las noticias o no. Me refiero a que salen las noticias, pero como que le dan, por lo que yo entiendo cuando las veo, un ambiente depende como de dónde lo veas. negativo. No, depende de dónde lo veas. Yo no veo Espejo Público, yo no veo Ana Rosa Quintana, yo no veo basura. Vale, Entonces vamos a entonces dejarlo ahí porque es estoy que viendo mucha mierda en la tele. no, es que lo que te quiero decir es, a ver, a mí me cuesta porque yo entiendo, después de tantos años en televisión, yo entiendo la necesidad del espectáculo y entiendo que eso es lo que triunfa y entiendo que eso es lo que da audiencia. Pero es que yo no participo de ella, no lo veo, no quiero saber nada de esa información y yo no trabajo en esos medios, que es muy significativo porque yo soy freelance. ¿Eh? Yo soy freelance. Con esto no quiero decir que a mí me hayan hecho una oferta de espejo público y yo la haya rechazado, porque seguramente si me hiciesen una oferta de espejo público la aceptaría. Pero llegaría allí y emitiría mi discurso y mi discurso es completamente diferente al que se emite. A mí me parece Sí. que tú puedes emitir el discurso que consideres. Cada uno emite el discurso que considera. Entonces, otra cosa es que a ti te vayan a escuchar tu discurso. Yo entiendo que la gente cambie de canal cuando encuentra a alguien que no le gusta, ¿vale? A mí cuando me dicen, no, es que yo de repente veo a fulanita de tal, no voy a decir nombres, pero me dicen, yo es Claro. que veo a fulanita de tal y cambio de canal. Pues normal, yo también lo haría. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo, por ejemplo, además, yo no veo noticias en las que hay un tratamiento determinado de morbo, no veo noticias en las que le preguntan determinadas cosas a los familiares, no veo programas en los que en el volcán se meten en las casas cuando está llegando la lava para preguntarle a la señora que está llorando porque se le está quemando todo, que cómo se siente. Yo no. Lo cual no quiere decir que no haya muchísimas personas en mi profesión que lo hagan. Y no voy a juzgarlas, no voy a juzgarlas, pero sí me permito el lujo de participar en su exhibición. Yo no tuiteo esas imágenes. Yo no soy altavoz de esas imágenes. Yo no cuento nada de esas imágenes. Yo no les doy pábulo, porque no estoy de acuerdo con ello. Nada más. Vale, pues no veáis Telecinco ninguno. No, te lo digo porque aquí en casa mi mujer es lo que ve y muchas veces digo, mira, cambias o me voy al ordenador porque no. Por eso Bueno, te ya te digo preguntaba, que que cada uno, salen a muchas ver, cada noticias. uno se pone de la droga que le da la gana. Cada uno se pone de la droga que le da la gana. Cada uno se engancha a lo que le da la gana y cada uno desconecta de su vida como le da la gana. Para mí es muy importante un medio de comunicación porque yo he estado mucho tiempo sin platea o he estado pasándolo mal o no he tenido colaboraciones o no he llegado a final de mes. Entonces, me permito mucho el lujo de intentar hacer un trabajo riguroso. Oye, que trabajaré donde haga falta y te puedo asegurar que puedo trabajar en cualquier redacción de cualquier programa porque yo he hecho corazón. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ujú. Yo no estoy Sí, hablando sí. de eso. Lo que estoy hablando es que yo no participo con mi
presencia en determinadas cosas, nada más. Yo no participo. ¿no? Y ya está, y no pasa nada. O sea, es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo y funciona. Pues te voy a dejar en paz, Sí, Celia. porque ¿Quieres decir algo? Además, Te tienes tengo que ir. ¿Quieres decirnos? ¿Se puede decir algo de tu Puedes nuevo... decir lo que quieras, es tu programa, ¿algo? no el mío. Es tu programa, no, el mío. de tu nuevo programa o de radio, de tele o donde vayas a... ¿Es secreto? Bueno, lo que puedo decir es que tengo platea en uno de los decanos de la prensa española. Estoy muy orgullosa de quien me ha llamado, muy orgullosa. Y que va a ser muy divertido porque voy a hablar de sexo, voy a divulgar todo lo que quiera. Va a ser un formato que va a tener prensa escrita, va a tener audio y va a tener vídeos. Y se va a poder ver tan sencillo como dar a un punto es. Entonces, creo que puede ser creo que, a ver, es que estoy especialmente orgullosa de algo así porque, bueno, yo también, digamos que me he construido una vida, y entonces yo vivo ahora en un pueblo perdido de Almería, estoy bastante apartada y está muy bien, ¿no? Que las cosas me sonrían, por lo menos en esto. En otras muchas no me sonríen, pero bueno, en esto sí. Bueno, pues me alegro mucho. Muchas gracias por dejarte ver. Muchas gracias. Nada, Un abrazo. hasta aquí el programa. Os pongo Olvídate de ti, de Rafa Pons. Pues suelo poner música al final del programa. Y nada, despedirme y muchas gracias, Celia. Hasta luego, un placer. Hasta luego.